Gentiles amigos, bienvenidos a Escudriñando tu Palabra, deseándoles un muy feliz año 2021 y agradeciéndole al Dios Todopoderoso el que nos dé la oportunidad de haber transcurrido el año 2020 en completa y absoluta bendición. Vamos a empezar a hacer un estudio de el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas. Extraordinario evangelio que nos muestra cosas extraordinarias e interesantísimas que desafortunadamente la iglesia, la religión ha pasado por alto. Y vamos a hacer un pequeño estudio o una pequeña biografía de lo que los historiadores, los novelistas han escrito acerca del evangelista Lucas. Hay un libro extraordinario que les recomiendo que se llama Lucano, médico de cuerpos y almas. Según este clásico de la narrativa histórica de la novelista Taylor Caldwell, Lucano era hijo de padres griegos y al morir su padre, un general romano lo toma en custodia. Las influencias de su padrastro le permiten adentrarse en los círculos sociales más selectos del imperio. De esta manera se educa con los mejores maestros de Alejandría, los cuales le transmiten el conocimiento celosamente guardado por centurias sobre el arte de sanar las enfermedades del cuerpo y del alma. El emperador Tiberio, al conocer sus excepcionales habilidades, lo invita a ser su médico de cabecera. Lucano es testigo de la vida desaforada y hedonista de la corte y decide, decepcionado, abandonar la capital del imperio romano. En su búsqueda del más alto concepto de la verdad, escucha historias de un taumaturgo. Taumaturgo es la persona que tiene poderes para hacer milagros o prodigios. Hedonista es la persona que está dedicada a la búsqueda del placer como meta máxima de su existencia. Y ese taumaturgo del que Lucas había escuchado hablar era nada menos que Jesús el Cristo, asesinado de la manera más atroz porque el pueblo, es decir, en este caso la religión judía, no le perdona el atribuirse que él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el que había de venir. Lucano, mejor conocido como Lucas o San Lucas, empieza la búsqueda del hombre y decide emprender un extraordinario recorrido geográfico y espiritual en busca de las huellas de Jesús el Cristo. Eso es lo que nos narra a grosso modo la novelista Taylor Caldwell. Le recomiendo ese libro, es extraordinario. Y ahora veamos lo que la Biblia nos dice acerca de el evangelista Lucas. La Biblia nos muestra que fue discípulo de Pablo, Saulo de Tarso, quien se refiere a él como su ayudante e iluminador. Él siempre se refería a Lucas como el querido médico o el médico amado. En el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, escrito por el mismo Lucas, pero que son un mismo libro. No es que haya hecho dos obras, es un mismo libro. Se infiere que acompañó a Pablo a lo largo de toda su vida. Aunque Lucas no fue testigo de las obras de Jesús el Cristo, sus escritos datan alrededor del año 70 después de Cristo. Su primera visita a Jerusalén tuvo lugar un año después de la crucifixión, muerte y ascensión de Jesús el Cristo. Y sin embargo, a pesar de que no estuvo en el tiempo en que Jesús el Cristo
estuvo predicando, haciendo milagros y prodigios, Lucas fue uno de los más importantes seguidores de Jesús el Cristo, al igual que Saulo de Tarso, que fue posteriormente conocido como el apóstol Pablo. El Espíritu Santo le había dicho a Pablo que él iba a ser apóstol a los gentiles. Lucas y Pablo creyeron firmemente que Jesús el Cristo había venido a este mundo no solo para los judíos, sino para los gentiles, es decir, para todas las razas que habitan en este mundo. Pablo y Lucas tenían mucho en común. Primero que todo, porque ni Pablo ni Lucas fueron testigos presenciales de las obras de Jesús el Cristo. Cada uno de ellos recibió una revelación individual. Ambos tuvieron dificultades con los primeros apóstoles porque estos creían testarudamente y durante un tiempo considerable que Jesús el Cristo se encarnó y murió únicamente para salvar a los judíos, y ellos se mantuvieron en esta creencia después de Pentecostés, e incluso podríamos decir que hay muchas personas que todavía tienen esa creencia. Lucas es el autor del tercer evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, que como vimos es un solo libro. Si bien la tradición dice que Lucas fue oriundo de Antioquía, en Siria, parece haber nacido en la ciudad de Filipos, o al menos en Macedonia, es decir, en lo que hoy se conoce como Grecia. El nombre de Lucas seguramente es una abreviación de Lucano o de Lucio, y puede tratarse de un liberto griego entregado al estudio y ejercicio de la medicina. Lucas estaba muy interesado por mostrar la verdad histórica y teológica de Jesús el Cristo. Lucas reprodujo en su evangelio todo aquello que había oído de los apóstoles, todo aquello que había oído de los discípulos y todo lo que pudo recabar de María, la madre de Jesús. Por eso comienza su evangelio dedicado a Teófilo, que como vemos, él quería mostrarnos la clave espiritual que el Espíritu Santo le había mostrado y nos quería dar la manifestación de lo que Dios había puesto en él. Comienza en el capítulo 1 y en el versículo 1 diciendo: me ha parecido a mí, excelentísimo Teófilo, darte una manifestación de la esencia misma de todo lo que me ha sido transmitido por los que fueron desde el principio testigos oculares y luego servidores de la palabra, es decir, de la palabra de Dios. También yo, después de haber investigado con exactitud todos estos sucesos desde su origen, he determinado escribírtelos ordenadamente. Si analizamos con detalle, nos daremos cuenta que la prosa de Lucas es extraordinaria. Denota una alta formación académica y es, sin lugar a dudas, la más literaria de todas las obras que aparecen en el Nuevo Testamento.